Buenos días, vamos a dar inicio con el refuerzo de ciencia para esta mañana. Vamos a hablar del primer contenido sobre cabeza, tronco y extremidades. Nuestro cuerpo se divide vamos a ver que se divide en cabeza, tronco y extremidades. Pero ¿qué encontramos en nuestra cabeza? Encontramos la mayoría de los sentidos y sus funciones son oír, que es el del oído, el sentido del oído, ver, el sentido de la vista, oler, y es el sentido del olfato, y saborear es el sentido del gusto. También en la parte del tronco, su función es sostener la cabeza y las extremidades. El tronco es nuestro cuerpo, sostiene nuestros pies y sostiene nuestros brazos, todo nuestro cuerpo. Y ahora conocemos las extremidades como inferiores y superiores. Esas son las extremidades y eso es como se divide nuestro cuerpo. Continuamos. Ahora vamos con el contenido niño, niña, ahí con error de ortografía, son únicos. Vemos la imagen de un niño y de una niña. Ahora vamos a conocer cómo se llaman sus órganos genitales. En el caso de los niños, sus órganos genitales se conocen como pene y testículos. En el caso de la niña, los órganos genitales se conocen como vulva. Son conceptos que debemos aprender. Continuamos. Lo que percibimos con nuestros sentidos. ¿Qué podemos percibir con el sentido de la vista? Observamos todas las cosas que nos rodean. Todo lo que está en nuestro contorno lo podemos observar con el sentido de la vista. Con el sentido del tacto podemos percibir el frío, calor, dolor, tamaños y forma. Si nosotros sentimos frío, lo podemos sentir con el sentido del tacto. Con el sentido del oído, escuchamos sonidos. Cualquier sonido que nosotros escuchamos de nuestro alrededor, lo percibimos con el sentido del oído. El sentido del gusto. Con el sentido del gusto distinguimos sabores, si son dulces, ácidos, salados y amargos. Y con el último sentido, el olfato. Con el olfato nosotros podemos percibir olores, ya sean agradables o desagradables. Pero también nosotros debemos cuidar cada uno de los sentidos. Por ejemplo, con la vista, no leer o ver cosas que tengan mucho brillo. Así nos llamamos nuestra vista, no es con el tacto. Nuestra piel es muy importante que nosotros la cuidemos. El oído, no podemos ingerir cosas puntiagudas en nuestro oído. Y con el gusto, debemos consumir alimentos agradables a nuestro cuerpo para poder sentir el gusto. Con el olfato, nosotros, como decimos, percibimos olores. ¿Cómo lo podemos cuidar el olfato? No estar sintiendo o percibiendo olores que son desagradables a nuestro gusto. Continuamos. Materiales que conducen el calor y materiales que aíslan el calor. ¿Cuáles son? Los materiales conductores de calor son aquellos que se calientan fácilmente, como el hierro, cobre, aluminio y los metales en general. Los materiales que aíslan el calor son aquellos que no conducen fácilmente el calor. Por ejemplo, los plásticos, madera y las espumas. Ahora vamos a ver lo que es el tétano. ¿Qué es el tétano y cómo se adquiere? El tétano es una enfermedad muy grave y a veces puede llegar a ser mortal. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebres, dolores musculares y dolores en el cuello. Hay otros síntomas que nosotros conocemos. Y para seguir adelante vamos a conocer algunas situaciones de riesgo.
Por ejemplo, ¿qué son los terremotos? Los terremotos son movimientos internos de la Tierra. ¿Qué son los huracanes? Son vientos de gran velocidad. ¿Y qué son las erupciones volcánicas? Son expulsión de lava, gases tóxicos. Esas son algunas situaciones de riesgo que nosotros conocemos. ¿Qué hacer en caso de un temblor? Aislarse, alejarse de las ventanas, cubrirse la cabeza con las manos. Ahora vamos a ver los beneficios de animales y plantas en la alimentación. Los alimentos de origen vegetal pueden ser aquellos que son frutas o verduras. Los alimentos de origen animal son aquellos que nosotros los ingerimos de cualquier clase de animal, ya sean de las vacas, de las gallinas, de los pollos y etc. También tenemos los alimentos de origen mineral, que son todas las sales y el agua. Ahora vamos a ver qué alimentos o una alimentación que nos hace crecer saludable. Por ejemplo, las vitaminas y los minerales, la formación de los músculos y el crecimiento. Vamos a ver qué alimentos podemos consumir para poder adquirir vitaminas y minerales. Podemos consumir lo que son las frutas y verduras, como lo vemos en la imagen. Para que nosotros podamos tener músculos saludables o fuertes, debemos consumir ya sean carnes, leche y huevos. Esos son alimentos que nos ayudan a la formación de los músculos. Alimentos que nos ayudan para el crecimiento. Entre ellos tenemos la leche y sus derivados nos ayudan a crecer a nosotros saludables. Ahora vamos a ver. Los alimentos no son, las golosinas no son alimentos. Sé que fue al revés. Pero, ¿qué son las golosinas? Las golosinas son bocadillos que se producen en una fábrica. Nosotros conocemos un montón de lo que son golosinas. En esta imagen podemos conocer o observar algunas golosinas que nosotros comúnmente las consumimos. Pero sabemos que las golosinas no son alimentos porque no nos hacen crecer saludables y no aportan beneficios a nuestro cuerpo. Alimentos y golosinas higiénicas. Es recomendable que cuando nosotros consumimos alimentos en lugares públicos, debemos observar si la persona que está vendiendo los manipule con buen aseo a la hora de servir. En muchos casos nosotros consumimos algún alimento en las calles y a veces esos alimentos no han pasado por una buena higiene para poder consumirse. Así que debemos estar atentos a la hora de consumir. También, si vamos a hacer una compra de frutas y verduras, ¿qué debemos hacer? Las debemos desinfectar con cloro o lejía, que nosotros comúnmente lo tenemos en nuestros hogares. Si a veces también podemos hacerlo con el agua, pero si el agua no es potable, esa agua se debe hervir para poder lavar los alimentos. Esos son algunos contenidos que hemos retroalimentado para realizar nuestro examen.